tarde, subrayo un elemento importante del Evangelio que habla de nuestro Señor como aquel que tiene compasión, aquel que es compasivo, aquel que su corazón no puede quedar del mismo modo cuando Él contempla el dolor, las carencias, las necesidades que tenemos las personas. Jesús es el compasivo, es el Emmanuel, es el Dios con nosotros. Vamos pues a encomendarnos a Dios en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por el regalo de este día. Gracias por quienes hemos terminado el turno de la mañana. Gracias por quienes se incorporarán para el servicio de la tarde. Te pedimos, Señor, que seamos ese instrumento para que tú sigas manifestando tu compasión para con nuestros hermanos. Pero de forma especial que nosotros mismos seamos sensibles ante el dolor de quien tiene carencias, que sintamos como nuestro lo que sucede a nuestro pueblo y a nuestra iglesia. Danos, Señor, el ser empáticos, el poder ubicarnos en el lugar del otro, sobre todo como familias que somos, aún un servidor siendo sacerdote, hemos comprendido y hemos recibido a lo largo de nuestra historia, de nuestras familias, las manifestaciones de tu compasión con personas que han sido buenas también con nosotros. Gracias por todos aquellas que se han compadecido y nos han brindado la bondad. Concédenos que nosotros no seamos insensibles ante el dolor del hermano. Bien, las dos fotografías son de una película sobre la persona de nuestro Señor y muy vinculados a los panes y los peces que recibe y que multiplica nuestro Señor. Vamos al texto del Evangelio de San Mateo, es el capítulo 15. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús se dirigió al mar de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los ponía a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos, y daban gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. Ellos contestaron: 7 y algunos peces. Él mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes y los peces, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras, 7 canastos llenos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, esperando que pues la tecnología no me saque de este momento de oración y de reflexión, y si no, pues buscaré cómo conectarme a través del teléfono. Pero bueno, he subrayado esta actitud del Señor en la compasión que Él tiene. Y será un elemento propio de la celebración de la Navidad.
Antes de avanzar, yo quería comentarte que cuando recibí la catequista Conchita, que en algún momento te he referido, mi catequista que me preparó para la primera comunión, solía comentarnos algunas metáforas para poder enseñarnos las verdades de la fe. Alguna vez te he comentado la historia de los tres pinitos. En otra ocasión te he comentado una historia acerca también de una moneda. Hoy quisiera hacer referencia a una historia que contaba Conchita y que a mí me ha sido muy útil. Narra que en cierta ocasión, en una reunión plenaria de los astros del cielo, el sol y la luna, quienes nunca se encontraban, porque en el curso que Dios les había dado dentro del marcar el día y la noche para el hombre en la tierra, pues ellos tenían cada quien un turno distinto. Pero hubo un momento en donde coincidieron y empezaron a dialogar. El sol le dijo a la luna: oye, luna, ¿te has fijado qué hermosa es la tierra? La luna dice: hermosísima, querido sol. El sol dice: sí, mira, esa mar hermosa, azul, un azul turquesa en algunos lugares, en ocasiones un azul, casi un azul marino, en otras ocasiones se ve como si fuera verdosa, en ocasiones gris, pero... Y la luna le dice: sol, yo no sé lo que me estás diciendo, yo no conozco esa mar que dices que es azul turquesa o verdosa o casi gris. Yo conozco una mar que es negra y en ocasiones plateada, pero es la que conozco. Y bueno, el sol decidió hablar de otras cosas. Oye, luna, ¿y te has fijado acerca de la flora que existe en el mundo? Oye, esos bosques y esas selvas, esas montañas hermosas, con esos diferentes tonos de verde que existe, un verde como si fuera del color de limón, otro verde oscuro como el color del aguacate, un color que a veces pareciera estar jaspeado, en ocasiones un verde combinado con el amarillo. ¿Te has fijado, luna? Y la luna dice: perdóname, querido sol, pero de nuevo no coincido contigo. Conozco las montañas, conozco las selvas, conozco los bosques, y no es verde, sino es un color oscuro, profundamente oscuro, casi negro, el de los bosques. El sol quiso dialogar otra vez y le dice: oye, luna, bueno, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Te has fijado en los hombres que deambulan por la tierra? Pareciera no tener descanso, pareciera que son inquebrantables de un lado para otro, recorriendo las calles, se transita y van y vienen y todo en la jornada se encuentran itinerantes. Y la luna dice: perdóname, sol, pero no coincido de nuevo contigo, salvo algunos días como el viernes o el sábado, pero generalmente las calles están desoladas, están abandonadas, salvo alguno que está queriendo llegar a algún destino, pero ordinariamente yo contemplo que las calles solas. Y contaba Conchita que empezaron a discutir la tierra, la luna y el sol, y cada uno tenía su verdad. El sol se molestó con la luna le sacó la lengua al sol, el sol le jaló el chongo a la luna, y bueno, Conchita decía que aquello se convirtió en una trifulca. Y Conchita terminaba diciendo: muy queridos niños, la luna tenía una parte de la verdad y el sol tenía otra parte de la verdad. En realidad, ambos contaban una verdad parcial. Quiero comentarles que el único que tiene la verdad total sobre las cosas del día y de la noche es aquel que ha creado el día y la noche. El único que conoce la verdad de la vida y que puede hablar de cualquier tema y conocerlo perfectamente es aquel que conoce la realidad de nuestra vida. Solamente aquel que ha tenido una familia puede hablarnos de la familia. Aquel que ha tenido la capacidad de trabajar puede hablarnos del trabajo. Aquel que conoce el hambre puede hablarnos acerca del hambre. Aquel que conoce el llanto puede hablarnos acerca del llanto.
Aquel que conoce el dolor puede hablarnos sobre el dolor. Aquel que conoce la muerte puede orientarnos sobre la muerte. Aquel que conoce la vida verdadera en la eternidad es aquel que nos puede hablar de la vida verdadera en la eternidad. Y decía Conchita, nadie puede hablarnos de las cosas como nos habla Jesús, porque Jesús conoce lo que vivimos y conoce todo. Conoce las alegrías y conoce las tristezas. Conoce las ilusiones y conoce las desilusiones. Jesús conoce todo porque Él se ha hecho hombre como nosotros y nadie puede hablarnos perfectamente de todo como Él nos habla. Hoy te digo, me ha venido esta historia que Conchita nos narraba, sobre todo hablando de aquel que haciéndose hombre conoce lo que significa tener compasión. Adelante, hablemos acerca del compadecerse. El día de hoy el Evangelio nos presenta un rasgo del misterio de la Navidad. Al final de cuentas, este es el misterio de la Navidad. El Dios eterno ha bajado a la tierra. Recupera, si puedes, en tu misal o en ahora con la plataforma de internet, la primera lectura del pasado domingo, en el primer domingo del Adviento, el primer día del Adviento. Y le dice el profeta al Señor, ojalá rasgara los cielos y descendieras. Así lo dice. Ojalá rasgara los cielos y descendieras. Y Dios ha rasgado los cielos. Y Dios ha descendido. Jesús es el Hijo de Dios encarnado. El que ha venido a la tierra en la Navidad. Aquel que conoce nuestra vida y aquel que ha asumido nuestros dolores. Por eso hablamos del Emmanuel, que es el Dios con nosotros, que es el Dios cercano, el Dios que conoce nuestra realidad, que conoce nuestra vida. Hablamos de un Dios que conoce lo que a ti y a mí nos acontece, porque cuando hay cercanía, se adquiere un rango de vulnerabilidad. Decía don Miguel de Unamuno que solamente pueden lastimarnos las personas que queremos. Y efectivamente Dios se ha hecho tan cercano que se ha vuelto vulnerable. Hoy Dios, bueno en la vulnerabilidad, nos dice, yo estoy contigo, yo estoy a tu lado. Si Dios fuese alguien lejano, si Dios no hubiera venido a la tierra, ¿cómo va a conocer el hambre? ¿Cómo va a conocer el dolor? ¿Cómo va a conocer la tristeza? ¿Cómo va a conocer el llanto? Pero este Dios cercano se hizo tan cercano que lo lastimamos, porque así acontece. Tú amas a una persona y te vuelves vulnerable porque eres cercano a esa persona. La persona que amamos, la persona cercana es quien nos puede lastimar. Si alguien caminando por la calle me dice una bobería, pues que Dios lo bendiga. Pero si alguien que lleva tu sangre, que lleva mi sangre o que llevamos la sangre de ellos, nos dice una palabra inadecuada, entonces sí nos lastiman, entonces sí nos hacen sentir mal. Si a los padres los lastimamos los hijos, a los hijos los lastiman los padres, al esposo le lastima la esposa y la esposa es lastimada por el esposo, a los hermanos los lastimamos los hermanos. Este Dios que se hizo cercano ha vivido lo que significa el dolor. Y es que hablamos del altísimo amor de Cristo y sabemos que su amor se expresa sobre todo en la compasión. Él asumió todas las limitaciones inherentes a mi condición y a tu condición humana, porque Él ha descendido hasta el nivel donde tú y yo nos encontramos. Adelante. ¿Qué es la compasión cuando hoy hablamos acerca del compasivo? Hoy el Evangelio nos habla de un Dios que nos redimió desde la cercanía. No nos redimió desde lo alto, desde fuera, sino desde dentro y desde abajo. Dice Mateo 8:17, cumpliendo Isaías 53:4. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Obviamente la caridad, te decía, y el amor de Cristo se manifiesta en el ser compasivo.
Más allá de cualquier legalismo y cumplimiento desencarnado, la compasión es la expresión más bella de la caridad, ya que el sufrimiento es la situación en este valle de lágrimas. Él conoce lo que tú estás pasando en este momento y conoce lo que tú y yo pasamos también, lo que yo paso en este momento. Hace falta hoy añadir un elemento importante sobre la compasión. La compasión, mucho más que compadecerse de alguien, es padecer con alguien, padecer con una persona. Alguien piensa que la bondad es lo más grande cuando en realidad la compasión es lo más grande. Adelante, hablemos sobre esa compasión. Aquí hay que aplicar un principio teológico que acuñó San Atanasio de Alejandría. San Atanasio dice solamente puede ser redimido lo que es asumido. Solo se redime aquello que se asume. Entonces, si Dios asume nuestra vida, la vida se redime. Si Dios asume nuestra carne, la carne es redimida. Si Dios asume un alma humana como la tuya y la mía, el alma humana es redimida. Si Él no tiene un alma humana, si Él no tiene una vida como la tuya y la mía, la vida no se redime. Solo se redime aquello que se asume. Y ese principio teológico sobre la redención de San Atanasio lo traducimos a lo que hoy el Evangelio nos presenta. Solamente habrá compasión de aquello que uno también padece. ¿Sí? Hoy el Señor se manifiesta compasivo, le duele lo que le está pasando a aquella gente que llevan 3 días con él y que no quiere despedirlos, que no quiere que desfallezcan durante el camino. Obviamente, para que la compasión surta efecto, hay que asumir como propio el dolor ajeno. Quien solamente dice, oye, pues te compadezco, hermano. Quien solamente se limita a las palabras, no padece con el hermano. Se mantiene distante y por lo tanto inafectable o indemne, cualquiera que sea la gestión que haga a favor de él. Una cosa es ser bondadoso y otra cosa es ser compasivo. Yo soy bondadoso si digo, te regalo este bolígrafo. Qué bondadoso soy, porque me desprendo de algo que no es mío. Pero una cosa es dar objetos y otra cosa es darme a mí mismo. O sea, cuando Dios, más allá de darnos cosas, Él viene y asume nuestra naturaleza, es entonces cuando no tan solo Dios, que es bondadoso, es providente, es generoso y nos satisface con tantos bienes, porque hay un momento en que Él se hace el bien. Él se convierte en el bien y el regalo que recibimos. Y en ese momento, no tan solo Dios es bondadoso, sino que Dios se convierte en compasivo, porque Él ha padecido con nosotros. Imagina la noche de Belén como el inicio de la vida de nuestro Señor, pero trasládate 9 meses anteriores, la gestación en el vientre de Santa María, esa maravilla que es la vida engendrada, con todo lo que pueda significar esa vida en la gestación, que quizá muchos hemos sido afortunados porque efectivamente hemos sido tratados con cariño, porque efectivamente nuestra madre nos acarició desde que estábamos en el vientre. Pero tú sabes que no pocos de pronto en el vientre viven el sobresalto, viven a veces la misma agresión, viven en ocasiones la situación complicada. Y Jesús conoce lo que significa ese estado de dependencia, ese estado de gestación en donde la persona es totalmente indefenso. Él conoce la plena indefensión que se vive cuando hay una total dependencia a alguien que debe custodiar esos 9 meses donde la vida va desarrollándose. Fíjate cómo la encarnación y la Navidad nos manifiestan a un Dios que conoce toda nuestra vida.
desde la maravillosa gestación hasta ahora imaginar la noche santa en Belén. O sea, imagina la noche santa en Belén. Imagina esa noche de precariedad en donde efectivamente él ha padecido por el egoísmo, ha padecido por la mezquindad, ha padecido por esa falta de compasión de parte de quienes le cierran la puerta a San Josecito y a la Virgen María. Fíjate cómo Jesús, en el misterio de la Navidad, nos muestra al Dios compasivo, que es lo que hoy está subrayando la palabra de Dios. Siento compasión de esta multitud. ¿Cómo van a comer? Llevan 3 días conmigo. No quiero que desfallezcan en el camino. Adelante. Hablemos de que la compasión no se queda solamente en palabras. Y aquí utilizamos 2 textos del apóstol San Pablo que hablan acerca de la compasión que tú y yo también tenemos que hacer vida en nuestra propia vida. Dice 1 Corintios 12:26, hablando San Pablo, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. O sea, debemos todos unirnos a lo que le está pasando al hermano. Debemos unirnos a las vicisitudes que vive nuestro ser cercano, nuestro prójimo. Debemos sentir en carne propia el dolor y la desgracia que vive una persona. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y te decía, dice el propio San Pablo en 2 Corintios 11:29, ¿quién sufre sin que yo sufra? Ojalá como Cristo asumió nuestro sufrimiento, nuestro dolor, también con aquellos que han sido apóstoles de Cristo, podamos ser solidarios y unirnos al dolor del hermano. No sé, en el call center y en este apostolado de medios de vida, ojalá pudiéramos decir quién pide socorro sin que yo me sienta al menos interpelado, sin que yo me sienta al menos cuestionado, sin que yo me sienta al menos con la necesidad de dar una respuesta a aquel que está pidiendo socorro. Desgraciadamente hoy fallamos porque no pasamos de decir palabras. Pobre gente. Sí, conocí a una persona, mira, sí, los vecinos de atrás, sí, mira, tal compañero del trabajo, mira, sí, tales personas del colegio, ¿sabes qué? Tales personas también de la iglesia, mira, y desde fuera, desde lejos, fíjate cómo el que en tu familia y en mi familia hayamos experimentado los estragos que nos trae la situación de la pandemia y sus efectos, nos hacen estremecernos más ante lo que vivimos. Te comento lo que tú escuchaste hace un momento, porque fue muy intenso. Yo creo que pasó aquí a unos 5 metros esa ambulancia. Cuando yo escucho esa ambulancia, normalmente me persino y rezo un Padre Nuestro y un Ave María por quien iba ahí o por quien iban a recoger. ¿Por qué? Porque sé lo que es ir en una ambulancia. Sé lo que es ir con un ser querido, luchando por no desfallecer. Y efectivamente, cuando uno vive algo, cuando uno padece algo, uno deja de decir palabras bellas. Uno deja de decir palabras que se convierten en hermosos discursos. Y uno dice, caray, no sé lo que está pasando en ese vehículo que acaba de desplazarse. No sé quién vaya. Sé que siempre va una persona acompañando el traslado. Siempre los paramédicos
piden que vaya alguien cercano, que va con el Jesús en la boca, y que ahí en esa ambulancia de pronto ve que hay quien no les da el paso, y que como va uno en la parte de atrás del vehículo, uno ve por la ventana del vehículo que hay gente que viene haciéndose la graciosa. Hoy, escucha, hermano, eriza la piel, eriza la piel. Te decía, de pronto, quien no ha padecido algo, no es capaz de padecer junto con el otro. Te decía, de pronto alguien viene, ve uno por la ventanita de la ambulancia, que hay gente que viene haciéndose el gracioso, la graciosa, pensando que la ambulancia le va abriendo camino a él o a ellos. Pero bueno, muchos nos dedicamos a pronunciar palabras edificantes. El Señor no. El Señor dice, vamos a hacer algo. Si la compasión no puede quedarse en solamente siento compasión de esta gente. Los apóstoles dicen, bueno, ¿y qué podemos hacer? Estamos en despoblado. El Señor dice, vamos a hacer algo. ¿Cuántos panes tienen? 7 y algunos peces. Démelos. Fíjate en la compasión de Cristo, que se convierte en acción. En la mañana ya hablamos de nuestra cooperación, ahí donde Dios opera. Ya lo referimos. El Señor quiere que pongamos lo nuestro como lo estamos haciendo ahorita. Adelante, hablemos sobre ese no existir compasión. Hoy advierto con estupor, con, digamos, admiración, pero una admiración de no comprensión, esta nueva perversión en el lenguaje. A veces usamos palabras religiosas. No, pues pido que Dios bendiga a los que están enfermitos. Y qué bueno, es un buen deseo. Pero ¿qué hacemos por ellos? Vamos a orar por quienes están padeciendo hambre. ¿Y eso es malo, Padre? No. Pero ¿qué hacemos por ellos? Dice el Salmo 69, versículo 21. Espero compasión y no existe. No pronunciarán quienes están cercanos a nosotros ese espero compasión y no existe. Solo hay verdadera compasión cuando se ejerce desde dentro. Aquí está la diferencia, te decía, entre la bondad y la compasión, que es expresión de caridad. Gilbert Cesbron, un escritor francés del siglo XX, dice, la bondad consiste en ponerse en el lugar de los otros, la caridad en meterse dentro de la piel del otro. Meterse dentro de la piel del otro. Hermano, ¿qué es la Navidad? Dios se metió en mi piel y en tu piel. Dios se metió en mi vida y en tu vida. Eso es la Navidad. El Dios Altísimo se metió en nuestra piel. Concluyamos con ese texto de Lumen Fidei número 57, que es hermosísimo. Dice, la luz de la fe no disipa todas nuestras tinieblas, sino que como una lámpara guía nuestros pasos en la noche, y esto basta para caminar. Al hombre que sufre, Dios no le da un razonamiento que explique todo, sino que le responde con una presencia que le acompaña, con una historia de bien que se une a toda historia de sufrimiento para abrir en ella un resquicio de luz. En Cristo Dios mismo ha querido compartir con nosotros este camino,
y ofrecernos su mirada para darnos luz. Cristo es aquel que, habiendo soportado el dolor, inició y completa nuestra fe. Qué bueno que tengamos fe, pero recuerda que esa fe se inició en aquel que soportó nuestro dolor y aquel que, iniciando así nuestra fe, la completa diciéndonos: no estás solo. Y lo que tú vives, yo lo conozco. Yo estoy contigo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.